Inquietação. Inquietação. É só inquietação. É só inquietação. Inquietação. É só inquietação, inquietação. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer. Inquietação, inquietação. É só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei. Princípio da Inquietação, o podcast para filosofar, porque não sei ainda. Bem-vindo ao Princípio da Inquietação. Hoje, no nosso episódio, vamos escutar a filósofa italiana Donatella Di Cesare. Donatella fala-nos do medo como ferramenta ao serviço da política, enquanto medo produzido, suscitado, inclusivamente cultivado. Diz mesmo a filósofa que as guerras em curso são o resultado derradeiro e inquietante de uma suspensão técnica da democracia. Nos últimos anos tem articulado uma crítica da política estatal, contribuindo para uma reformulação do conceito de democracia. Escute-a já a seguir sobre a arma da segurança e o estado de exceção. Princípio da Inquietação, o podcast para filosofar, porque não sei ainda. Este verão, tenha sempre à mão um aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com o jornal, sexta dia 17, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar. Os voy a hablar del miedo, que es el tema de este festival, pero voy a hablar del miedo no en general, sino en el miedo que se produce, se suscita, inclusive se cultiva de manera intencional, una cultura del miedo que haríamos mejor llamar política del miedo. Política del miedo. Bien sabemos que en el mundo en que vivimos, el miedo nos rodea, aunque sea un miedo de baja intensidad. No se trata de un sentimiento individual, sino de una atmósfera. Es un miedo unido a la sensación de inseguridad, a la impresión de estar expuestos a peligros potenciales, que pueden aparecer, es un miedo unido a la sensación de inseguridad, la impresión de estar expuestos a peligros. Y del miedo, yo quiero decir, el medio es hoy una visión del mundo en la que cada uno percibe su propia vulnerabilidad. Miedo que termina por provocar pasividad de espíritu, sentimiento de impotencia, desinterés por cuanto supera la esfera personal. Además, ahí afuera abundan los peligros y obviamente las amenazas. Guerras, cambio climático, desertificación, precariedad laboral, incertidumbre económica, crisis migratoria, violencia generalizada. Y podríamos continuar. Seguridad se ha convertido en la palabra clave del léxico político. Entonces, nosotros hablamos hace tiempo del security state. El security state es el modelo de una política que promete proteger y defender a los ciudadanos y y es aquí donde encuentra su legitimidad.
Pero, ¿qué quiere decir seguridad? ¿Qué quiere decir seguro? Sin cura, sin preocupación. Estar seguro quería decir vivir sin amenazas inminentes, sin temor por el futuro, sin estar a la merced de los miedos. Exactamente el contrario de la condición en la que se halla cada uno de los ciudadanos ahora. El Estado hace promesas que de hecho no consigue mantener. Si se piensa con atención, el Estado abandona al ciudadano a ciertos imprevistos, lo expone a ciertos peligros, mientras toma otros a su cargo. Para justificarse, casi siempre apela a las férreas leyes de la economía o a las leyes de la historia. Lo que me importa sottolinear, es abandonar, exponer el ciudadano a ciertos peligros, y él hacerse luego cargo, hacerse el cargo solo de algunos otros. Así, el Estado ha hecho de la seguridad, o mejor, de la inseguridad, su negocio más rentable, su arma más poderosa. Así confunde su propia seguridad con la de los ciudadanos. La promesa de la protección es limitada y contiene siempre la amenaza del abandono. Me gusta tomar palabra, que es una palabra un po' complicada, fobocracia. Utilizo la palabra fobocracia, que es compuesta del griego phobos y kratos. Quiere decir miedo, phobos en griego, y kratos, poder. Es el gobierno del miedo. El gobierno de ahora, el gobierno del trumpismo, es el gobierno del miedo. El gobierno del miedo es el poder ejercido a través de la emergencia sistemática, de la alerta prolongada. Se difunde temor, se transmite ansia, se fomenta odio. La confianza se desvanece, la incerteza se impone. Entonces, la vida aparece aprisionada en la tenaza de una constante alternativa entre la amenaza de sufrir una agresión y la exigencia de defenderse, más aún la exigencia de prevenir el ataque. Entonces es una vida ritmada por la alarma, atrincherada detrás de puertas blindadas y sistemas de seguridad, rodeada de muros. Se encienden y se apagan focos de aprensión colectiva, se induce el estrés intermitente hasta alcanzar el punto más alto de la histeria colectiva, sin estrategia alguna, vas a ver Trump, y sin propósitos claros, más allá de la clausura inmunitaria de una comunidad pasiva, disgregada y despolitizada. Entonces, recapitulemos, no parece que hoy ningún discurso político ni ninguna puesta en escena mediática de la información pueda sustraerse a la cultura del miedo. El miedo es el gran recurso de autoridades públicas, partidos y organizaciones.
en una época en la que las grandes ideas parecen haber perdido credibilidad, el miedo parece todo lo que le queda a quien representa la política para conservar el poder. Así, el nosotros atemorizado se somete a la emergencia y a sus decretos. Más aún, el estado de emergencia prolongado deja en la democracia una marca profunda y irreversible y perjudica a la frontera que la había mantenido diferenciada de otros regímenes. Pero, ¿qué es lo que hay que entender por emergencia o estado de emergencia? Yo hago referencia al estado de excepción, fórmula que en la filosofía italiana contemporánea ha sido relanzada por mi colega Giorgio Agamben. Agamben la toma del jurista alemán Carl Schmitt y del filósofo Walter Benjamin, teniendo presentes además la tesis de Hannah Arendt y de Michel Foucault. ¿Qué es la excepción? La excepción es un paradigma de gobierno también en la democracia posttotalitaria, que de esa forma mantiene un lazo inquietante con el pasado. En efecto, ¿cómo no reconocer todas las disposiciones tomadas en nombre de la urgencia? Los decretos que habrían debido ser excepcionales y que en cambio se han convertido en norma. El poder ejecutivo prevalece sobre el legislativo y el judicial. El Parlamento cada día se ve más desautorizado. Pero hablar de estado de excepción no significa pensar que la democracia sea la antesala de la dictadura, ni que el primer ministro sea un tirano. Implica más bien el constatar que la democracia se vacía de sentido y que la política se ve reducida a mera administración. La governance político-administrativa gobierna bajo el signo de la excepción, al dictado del engranaje técnico-económico. Pero el soberano al que hoy se da este nombre no es el monarca de otros tiempos, no es el tirano que, haciendo alarde de su arbitrio y su violencia brutal, mandaba ejecutar en el patíbulo. Todavía la figura de la excepción soberana perdura en los regímenes modernos, solo que pasa a un segundo plano, se hunde, se esconde en la práctica administrativa, sin perder relieve político. El agente de este poder es el funcionario subalterno, el burócrata de turno. En pocas palabras, aunque resulte inconfesable, la institución democrática se sostiene sobre la excepción soberana. El viejo poder sigue operando en los intersticios y en las zonas de sombra del Estado de Derecho. Estoy convencida de que, aunque en muchos aspectos parezca del siglo XX, el paradigma del estado de excepción sigue estando vigente. La crítica que se le puede hacer a Agamben se refiere más bien, por un lado, al poder de hoy en día, cada vez más intricado, y por el otro, a una soberanía que no es en absoluto monolítica. El derecho soberano se ejerce por medio del contener y del excluir. Es un dispositivo complejo y dinámico. Lo que cuenta es la protección. Soberano es quien protege de la conflictividad del afuera,
quien bio contiene y salvaguarda. De este modo se hace más profunda la separación entre quien está dentro y quien se queda fuera, entre los protegidos y los expuestos, los defendidos y los abandonados. Por un lado, aquellos ámbitos que los inmunes tienen el derecho a habitar, por el otro, las periferias de la barbarie, donde todos los demás pueden quedar expuestos. Hoy, el biopoder es también siempre psicopoder. Las vidas se gobiernan fomentando el odio, infundiendo el miedo, alimentando la pasión por la seguridad. La comunidad de nosotros atemorizado parece debatirse de este modo entre la defensa contra el mundo y la conquista preventiva del mundo. Es algo que hoy vemos claramente. El resultado al que ha llevado el reiterado estado de excepción es la guerra. El cambio de época, con la consiguiente escalada, se ha producido a partir de la pandemia del 2020. Nadie se salva por sí solo es el lema de quien espera que aquella traumática experiencia colectiva de muerte pueda dar inicio a una nueva solidaridad. Pero lo que se verifica es justo lo contrario. La crisis sanitaria a menudo se convierte en el pretexto para inaugurar un laboratorio autoritario. De ello se aprovecha, por ejemplo, Víctor Orbán, quien, después de asumir plenos poderes en marzo del 2020, reduce o elimina peligros irritantes como las elecciones libres. Pero no es el único que gobierna a golpe de decreto. En todas las partes del mundo se aprueban leyes que limitan las libertades individuales, someten a censura a los medios de comunicación y admiten el control digital de los ciudadanos. Las democracias europeas, sin embargo, no quieren ser menos y toman parte activa en la epidemia paralela de medidas autoritarias. Los parlamentos, cada vez más desprovistos de autoridad y vaciados de su función, se ven forzados a ratificar disposiciones tomadas en nombre de la urgencia. La política, subordinada ya al dictado de la economía y reducida a administración, cede su sitio. Es el tiempo de la tecnocracia. Pero el verdadero punto de inflexión lo marca la explosión del conflicto ruso-ucraniano en el seno de la Europa, seguido por el conflicto en Medio Oriente. Tal como antes la democracia había abdicado en favor de la técnica, así abdica ahora en favor de la guerra. Es la superación tecnobélica de la política. La superación tecnobélica de la política. Esta política, exhibida con toda su inconsistencia, no es más que la afirmación de un capitalismo que, desde su reivindicado autogobierno, se lanza a la empresa extrema de una devastación catártica, una destrucción redentora capaz de recuperar incluso los últimos escombros y hacerlos renacer. No es casual que el emblema de todo esto sea el trumpismo, donde queda recogido el zeitgeist, el espíritu del tiempo presente. Donald Trump es el hombre de negocios de éxito, el constructor de relucientes torres fálicas diseminadas por las metrópolis estadounidenses, que se presenta como el líder capaz de gestionar el caos de la democracia,
el sanador capaz de curar el cuerpo enfermo de América. Es el Padre Salvador que puede defender ese cuerpo de cualquier amenaza interna y de todo peligro exterior, que puede depurarlo de criminales negros, inmigrados, transgender, feministas, muros, fronteras y promesas de protección. Animado por los suprematistas blancos, saca partido del corazón de las tinieblas de los Estados Unidos ancestrales para situar en los márgenes a las minorías, remarcar las fronteras y discriminar. Con él la democracia norteamericana deviene democracia inmunitaria, mientras la política se reduce a proceso de descontaminación. El nuevo choque de civilizaciones representa la oportunidad para administrar a los pueblos, desposeídos de todo poder, de todo kratos, presa de resentimiento y de miedo. Para quienes teorizan el nuevo choque, el esfuerzo de exportar la democracia occidental se revela ya inútil, tal como sucedió en el pasado. En cambio, lo que se necesita es estar pronto para defenderla con las armas en mano. Lo que describen es un asedio permanente en el que las amenazas provendrían únicamente de afuera. De esta manera se alimenta una profunda sensación de inseguridad y se incita la existencia de una protección para los ciudadanos, una protección total y sin cortapisas dentro de las propias fronteras, cueste lo que cueste. Solo que las cosas son de una manera muy distinta. Las fuerzas que amenazan la democracia hay que buscarlas también dentro, sobre todo dentro. Son precisamente las élites occidentales, las protagonistas de un nuevo régimen al que el mundo parece encaminado y para designar el cual no disponemos aún de los términos adecuados. Las élites occidentales y en primer lugar las élites europeas, incapaces de hacerse cargo del pasado, del saqueo colonialista a las 2 guerras mundiales, se muestran en cambio decididas a reivindicar su propia hegemonía, reclamando mayores recursos y arrogándose ulteriores derechos, indiferentes al empobrecimiento en el que queda abandonado el resto del planeta, agravan desigualdades que en todas partes son cada vez más agudas. Impasibles ante las vidas abandonadas en las fronteras, sacrificadas en el frente. Lo que sea con tal de permanecer al mando. Así administran el poder, casi a pesar suyo, fingiendo desconocer el vaciado sistemático de la democracia. Narrados como el primer estadio del nuevo choque de civilizaciones, los últimos conflictos representan un momento, yo creo, de cambio epocal, en el sentido literal de entrada en una época inédita y desconocida. Por lo tanto, no pueden considerarse como un mero episodio más de la Tercera Guerra Mundial por partes, a causa de sus repercusiones, de su repercusión política. La aparición de una forma, yo diré, de una nueva forma de totalitarismo que, a diferencia del totalitarismo del siglo XX, se muestra más insidioso y pérfido, más disperso y escurridizo.
resultado no de un shock de civilizaciones, sino de un encuentro de intereses, el estado de guerra en el que ha culminado el estado de excepción es el detonador que puede arrojar luz sobre conexiones explosivas. Nadie puede fingir que no ve la alianza entre los directivos de las grandes empresas bélicas, los representantes de las jerarquías militares y la clase política. Esta alianza no es más que el aspecto más pérfido de un capitalismo que consume y devasta a las democracias que, para garantizar su bienestar y sus beneficios sobrevenidos, se lanzan a convertirse en los principales accionistas del mercado de guerra. Es así, a la manera de los soberanos absolutos del pasado, como las élites occidentales han decidido y deciden la guerra. Pero, a diferencia de los soberanos absolutos del pasado, disponen de un devastador armamento nuclear y de una concentración de medios técnicos y financieros sin precedentes. Así, han decidido y deciden la guerra a través de una suspensión técnica de la democracia y un relanzamiento de la soberanía, sin pedir en modo alguno el consenso de sus propios ciudadanos, más aún pisoteando sus aspirações à la paz. Muitas graças. Este episódio do Princípio da Inquietação foi gravado no Espanto Festival Internacional de Filosofia e editado pela Uncommon Waves. A identidade sonora é uma interpretação do músico e produtor Pedro Luís da obra Inquietação, da autoria de José Mário Branco, inspirada na versão interpretada pelo grupo Anaifa. A capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia do Espanto. A coordenação está a cargo de Joana Beleza e a direção é de João Vieira Pereira. Pode ouvir o Princípio da Inquietação em expresso.pt, na SIC e na SIC Notícias ou na sua plataforma de podcast. Voltamos na próxima semana.